Hola amigos, soy William Knappe y en este tercer video de nuestra serie de química orgánica vamos a hablar sobre los grupos funcionales. No vamos a hablar tan in extenso acerca de cada uno de ellos, ni los vamos a ver absolutamente todos, puesto que realmente hay muchas cosas teóricas que necesitan ustedes aprenderse y que no tiene caso que veamos en este canal, puesto que vamos a manejar las cosas muy prácticas como mencioné desde el principio. Pero vamos a repasar algunas cosas que es necesario tener en cuenta, sobre todo nomenclatura y escritura de algunos grupos funcionales que vamos a utilizar próximamente para reacciones, para nomenclatura y para hidrocarburos ramificados en esta serie de química orgánica. Vamos a comenzar con el grupo halogenuro, que es este de aquí. A los compuestos de este grupo se les conoce como halogenuros de alquilo. Recuerden que la R en una fórmula o en una representación siempre va a significar un radical alquilo o un compuesto R hidrocarbonado. Los halogenuros son pues simplemente un hidrocarburo, como por ejemplo un alcano, al cual uno de los hidrógenos se le sustituyó por un halógeno, por eso se llaman halogenuros. Tenemos un primer ejemplo que es pues, el fluoruro de metilo, en el cual uno de los hidrógenos del metano se sustituyó por un flúor. ¿Por qué metilo y no metano? Porque recuerden que cuando se les quita un hidrógeno a un hidrocarburo se convierte en un radical, pero eso lo veremos más a profundidad en el siguiente video, en el cual veremos radicales alquilo, y en el que sigue de ese, en el cual veremos otro tipo de radicales que existen. Para los grupos funcionales existen diferentes tipos de nomenclatura para cada uno. Como verán, aquí tenemos tres nombres diferentes para no un solo compuesto, pero un solo tipo de compuestos. En nuestra primera nomenclatura de halogenuros hacemos referencia al hidrocarburo como si fuese una sal, así como tenemos cloruro de sodio, por ejemplo, aunque obviamente estos son hidrocarburos, no son sales. En este caso, como tenemos el flúor, vamos a hacer referencia a este compuesto como un fluoruro de metilo, como si fuese una sal, aunque no lo sea. Aquí no hay mayor explicación que dar con respecto a normas de nomenclatura, simplemente pues utilizaremos el sufijo uro junto con nuestro halógeno y pondremos D y después el radical al cual está unido nuestro halógeno. Nuestra siguiente posible nomenclatura para los halogenuros va a ser la nomenclatura que hace referencia al compuesto como un hidrocarburo y no como una sal. En este caso vamos a tener que hacer uso de las normas de nomenclatura que vimos en el video anterior. En este caso vamos a utilizar un número para hacer referencia a la posición en la que se encuentra el halógeno dentro de nuestro hidrocarburo y vamos a hacer referencia al halógeno como si fuese un radical. En este caso pues tenemos el yodo en posición 2, por lo tanto vamos a poner 2-yodo y después vamos a hacer referencia a nuestro hidrocarburo en forma de alcano. Por lo tanto va a quedar como 2-iodo-propano. Y finalmente tenemos la nomenclatura trivial o común. En este caso pues tenemos el cloroformo, cuya fórmula es esta, pero si hiciésemos uso de la nomenclatura de hidrocarburos pues sería un triclorometano. Vamos a continuar con nuestro siguiente grupo funcional. El siguiente grupo es el grupo amino, que es un derivado del amoníaco, un derivado orgánico del amoníaco, porque recuerden que podemos tener derivados inorgánicos como son los nitritos o los nitratos, etc. En este caso vamos a hablar exclusivamente de unos de los derivados orgánicos del amoníaco. Como pueden ver aquí tenemos diferentes tipos de aminas. Están las aminas primarias, secundarias y terciarias. Las aminas primarias son aquellas en las cuales un solo hidrógeno del amoníaco, que recuerden que el amoníaco es NH3, es sustituido por un compuesto R o un radical. Las aminas secundarias tienen 2 hidrógenos sustituidos por radicales y las aminas terciarias tienen 3 hidrógenos sustituidos por radicales. En este caso cabe recalcar que los radicales no necesariamente tienen que ser iguales. Pueden serlo, pero también pueden ser diferentes. Con las aminas o con el grupo amino tenemos 3 diferentes nomenclaturas. En la primera nomenclatura vamos primero a hacer referencia a el radical al que está unido el grupo amino. En este caso vemos que tenemos un radical etilo y lo vamos a unir al grupo amino. Por lo tanto vamos a tener etilamina. Siempre
digamos, en la nomenclatura de aminas vamos a utilizar el sufijo amina como tal, o en algunos casos el sufijo amino. En la segunda nomenclatura que tenemos, que es un poco más complicada, pero puede resultar muy práctica cuando tenemos aminas más grandes, vamos a hacer referencia, bueno, esta cabe recalcar que es una amina primaria, pero en este segundo caso tenemos una amina terciaria. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos 3 radicales, únicamente tenemos un nitrógeno ahí solito, pero ya no tiene sustituyentes hidrógenos, ya todos los sustituyentes son compuestos R. En este caso, vamos a tomar la amina más grande, es decir, el sustituyente más grande que esté unido al nitrógeno como si fuese una amina primaria, y los otros sustituyentes más chiquitos, que en este caso son los 2 metilos que tenemos aquí, los vamos a tomar justamente como sustituyentes adicionales o como radicales. Por lo tanto, en este caso, como regla general, vamos a tener que colocar una N antes por cada uno de los sustituyentes aparte que tengamos. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos 2 metilos aquí, vamos a poner 2 Ns. Vamos a poner una N, N, haciendo referencia a cada uno de los metilos de aquí, después guión, y hacemos referencia ahora sí a la amina grande que tenemos aquí. Entonces, tenemos NN-dimetil por los 2 metilos que están aquí, y después pentilamina, que es esta amina grandota que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque tenemos 5 carbonos, es decir, un pentilo, y tenemos un nitrógeno. Por lo tanto, si nosotros ignoráramos estos 2 metilos que tenemos aquí y pusiéramos 2 hidrógenos en este nitrógeno, esta sería una amina primaria llamada pentilamina. Pero dado que es una amina terciaria y que tenemos 2 sustituyentes metilo, vamos a llamarla NN-dimetilpentilamina. Y finalmente tenemos nuestra tercer posible nomenclatura de aminas, en la cual vamos a hacer referencia al grupo amino como si fuese un radical. Así como lo hicimos anteriormente con los metilos, en el cual los separamos del compuesto inicial, así lo vamos a hacer ahora pero con el grupo amino. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a tomar el compuesto como si fuese un alcano sencillo y el grupo amino un sustituyente más. Tenemos que hacer referencia, por supuesto, como vimos en el video anterior, a las normas de nomenclatura. Por lo tanto, vamos a poner 2 por la posición en la que se encuentra el radical, guión, amino, que es el nombre de este radical o de este sustituyente, y finalmente, como tenemos 3 carbonos, vamos a utilizar el prefijo prop y después el sufijo ano por el enlace sencillo. Estos son los 3 tipos de nomenclaturas que tenemos de aminas. Vamos ahora a continuar con el grupo hidroxilo. El grupo hidroxilo es el grupo de los alcoholes. Con este grupo usualmente estamos muy familiarizados porque también es el grupo que contiene el agua, etc. Pero en este caso únicamente nos vamos a referir al grupo hidroxilo cuando se encuentra junto con esta fórmula, es decir, ROH, siendo R un compuesto o un radical. Obviamente refiriéndonos a un hidrocarburo. También en este caso vamos a tener 3 diferentes nomenclaturas. En la primera vamos a utilizar la nomenclatura sencilla de la UPAC, en la cual vamos a hacer referencia a el prefijo numeral de nuestra cadena de carbonos, que en este caso va a ser met porque es un solo carbono, y después vamos a hacer referencia al enlace sencillo, que lo vamos a hacer con el término an, y finalmente vamos a hacer referencia al grupo funcional que va a tener la nomenclatura o el sufijo ol. Por lo tanto, el nombre va a quedar como metanol. La siguiente nomenclatura es aquella que únicamente tiene un ligero cambio y se da cuando tenemos más de un grupo hidroxilo en nuestro compuesto. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer exactamente lo mismo. Prop, porque tenemos 3 carbonos en la cadena principal. Ano, porque tenemos 3 enlaces sencillos o porque realmente es un alcano. Y vamos a utilizar el prefijo numeral di porque tiene 2 radicales hidroxilo o grupos hidroxilo, y finalmente ol porque es el sufijo de nuestro grupo funcional. Y finalmente nuestra tercera nomenclatura para este grupo funcional va a ser la nomenclatura trivial, en la cual vamos a primero poner el término alcohol y después vamos a hacer referencia al prefijo numeral, en este caso es et porque son 2 carbonos en la cadena principal, y después vamos a poner ílico. Entonces tenemos un etil porque es un radical etil y vamos a poner únicamente ico. Por lo tanto, en este caso, este sería el etanol si lo hiciéramos con la primera nomenclatura, pero la nomenclatura trivial dice que es alcohol etílico. Ahora vamos a continuar con nuestro último grupo funcional de este pizarrón,
Vamos ahorita a ver otros 4, que es el grupo éter. El grupo éter también se le conoce como un derivado disustituido del agua. ¿Por qué? Porque si ven podemos tener aquí una molécula de agua que es un oxígeno con 2 hidrógenos y en el caso del éter cada uno de estos hidrógenos se sustituye por un grupo R o por un compuesto R. En este caso tenemos 2 nomenclaturas. En la primera únicamente ponemos el término éter y después hacemos referencia a la cantidad de carbonos que tenemos. En este caso, como tenemos, recuerden aquí también que las R's pueden ser compuestos diferentes sin ningún problema, pero en este caso los tenemos iguales. Así que vamos a utilizar el prefijo numeral di para hacer referencia a que tenemos 2 radicales iguales y después vamos a poner el prefijo met porque tenemos un solo carbono y finalmente, bueno, metil porque tenemos 2 radicales metilo y finalmente ico igual que en el grupo hidroxilo. Y la segunda nomenclatura que tenemos es aquella en la cual ponemos la palabra éter al final y hacemos referencia a los radicales al principio. ¿Cómo sería en este caso? En este caso tenemos un radical etilo y un radical metilo. Usualmente se hacen referencia a los radicales de manera alfabética, pero ustedes pueden utilizar el orden que les convenga. En este caso yo lo hice de manera alfabética, por lo tanto, primero es etil, metil y después éter. En este caso, si utilizáramos la primera nomenclatura, sería un éter etil metílico. A continuación veremos nuestro último grupo de 4 grupos funcionales. Vamos a comenzar con el grupo de los aldehídos y de las cetonas, que realmente, aunque los separan en 2 grupos funcionales, tienen el mismo grupo funcional que es el grupo carbonilo. Pero, dado que los aldehídos y las cetonas sí tienen diferencias en sus propiedades químicas y físicas, así como en la nomenclatura, los vamos a manejar como 2 grupos funcionales separados. Vamos a comenzar con los aldehídos. Los aldehídos tienen la diferencia con las cetonas de que su grupo funcional carbonilo siempre va a estar en un extremo del compuesto. Por lo tanto, realmente su fórmula no va a ser RCOR como la de las cetonas, sino RCOH. Las cetonas, en cambio, tienen el grupo funcional en medio del compuesto, nunca en los extremos, y por lo tanto, como mencioné, su fórmula va a ser RCOR, en donde R pueden ser 2 radicales diferentes o iguales. En los aldehídos, el sufijo para la nomenclatura es el sufijo al, por lo tanto, para nombrarlos vamos a utilizar las reglas tradicionales de nomenclatura. Vamos a tomar este primer ejemplo en el cual tenemos una cadena principal de 3 carbonos. Aunque el carbono del extremo forme parte del grupo funcional, se toma en cuenta como si fuese parte de la cadena de carbonos, puesto que es parte de la cadena de carbonos. Siempre se va a comenzar a numerar esta cadena de carbonos comenzando por el grupo funcional, esto es en todos los grupos funcionales. Así que en este caso tenemos 3 carbonos, por lo tanto vamos a utilizar el prefijo numeral prop, después vamos a hacer referencia al enlace sencillo, sin tomar en cuenta el enlace carbono-oxígeno del grupo funcional, puesto que este es un sustituyente. Así que el enlace sencillo de la cadena de carbonos va a ser an y finalmente al, que es nuestro sufijo del grupo funcional. Tenemos una segunda nomenclatura en el caso de los aldehídos, en la cual vamos a hacer referencia a este compuesto X con un nombre trivial o común. En este caso, el segundo compuesto de ejemplo que tenemos es el acetaldehído, que también con esta misma nomenclatura puede ser nombrado como aldehído acético. Como en otros casos de grupos funcionales, estas nomenclaturas simplemente se las van a tener que aprender, puesto que no tienen bases sistemáticas. A continuación vamos a proceder con las cetonas. Las cetonas tienen un sufijo ona y con las mismas reglas de nomenclatura podemos nombrarlas. En el caso del primer ejemplo que tenemos aquí, tenemos que hacer referencia a la posición en la que se encuentra el grupo funcional. En este caso sabemos que se empieza a nombrar desde donde está más cerca el grupo funcional, por lo tanto está en posición 2. Ponemos nuestro número 2, un guión, y después nuestro prefijo numeral, en este caso son 4 carbonos, por lo tanto va a ser but. Ano, porque pues es un alcano, porque tenemos enlaces sencillos. Y finalmente ona, puesto que es una cetona y es nuestro sufijo de grupo funcional. No obstante, también podemos tener una segunda nomenclatura en la cual se nombra cetona como tal, el compuesto. En este caso, vamos a hacer referencia a los 2 compuestos R que tenemos de ambos lados del grupo funcional. En este caso, vamos a hacer uso también de la nomenclatura común o trivial, que se verá
La nomenclatura común o trivial de los radicales se verá en el siguiente video, que es el video de radicales, así que los invito a que lo vean, en el cual explicaré por qué tenemos radicales que se llaman sec, otros que se llaman ter, otros que se llaman iso, etc. En este caso simplemente vamos a tomar en cuenta que vamos a hacer referencia a los radicales que están de ambos lados del grupo funcional. Nuestro primer radical es un etil y nuestro segundo es un isopropil. Por lo tanto, recuerden que siempre esto se va a hacer de manera alfabética, así que vamos a poner etil, isopropil, cetona. Así de sencillo, sin numerar cadena de carbonos, sin necesidad de hacer referencia a la posición del doble enlace, del grupo funcional, simplemente etil, isopropil, cetona. Vamos a pasar al siguiente grupo funcional, que es el grupo carboxilo, al cual pertenecen los ácidos carboxílicos. La fórmula es RCOH, se llama justamente carboxilo porque es la unión de un carbonilo con un hidroxilo, por eso de ahí sale carboxilo. La manera de nombrarlos también es muy sencilla. Primero debemos anteponer el nombre ácido o el término ácido y después vamos a proceder con las reglas normales de nomenclatura. Tenemos una cadena principal de 2 carbonos, puesto que el carbono de nuestro grupo funcional también va a ser parte, también va a ser parte de la cadena de carbonos. Por lo tanto, como son 2, ponemos el prefijo et, ano, por el hecho de que es enlace sencillo, y oico, ico, que es nuestro sufijo del grupo funcional. No obstante, también tenemos un segundo tipo de nomenclatura que, aunque es muy similar, varía en que tenemos 2 grupos funcionales, como en el caso del grupo hidroxilo también, que se presentaba este mismo caso. En esta situación vamos a también anteponer el término ácido y después vamos a nombrar los 3 carbonos que tenemos ahí utilizando el prefijo numeral prop, después ano porque tenemos enlaces sencillos y finalmente di porque tenemos 2 grupos funcionales y oico, que nos hace referencia al grupo funcional del cual estamos hablando. Y así de sencillo es como nombramos este grupo funcional. A continuación, pues tenemos los derivados carboxílicos, que también se toman cada uno de ellos como si fuese un grupo funcional aparte, por su diferencia en propiedades físicas y químicas, aunque realmente los cloruros de ácido, ésteres, amidas y anhídridos de ácido son en realidad derivados de los ácidos carboxílicos. Estos únicamente los vamos a mencionar por el momento, porque más adelante los veremos a profundidad cada uno de ellos, ya que son muy importantes dentro de la química orgánica. Esto ha sido todo por el video de hoy y en el siguiente video veremos radicales y cómo nombrarlos, así como el por qué tenemos diferentes tipos de radicales con prefijos sec, ter, iso, etc. Y aprenderemos a cómo integrarlos a una cadena de carbonos, así como cómo nombrarlos. Muchas gracias y espero les haya servido.